Muy a propósito de esta situación, lo habíamos anunciado al inicio, el fin de semana se ha solicitado un grupo de distintas representaciones, hablamos de plataformas informativas, de políticos, de ex militantes de otros partidos y de militantes de partidos que han pedido una auditoría internacional. Entre ellos está el señor José Ignacio Beteta y habla desde su trabajo en la Asociación de Contribuyentes del Perú y también él es miembro del directorio de IPAE. Sin embargo, tiene una plataforma informativa y queremos conocer cuál es la argumentación que se tiene para solicitar esta auditoría internacional en términos amplios, específicos, pero también entendibles. Señor Beteta, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, Mónica. Una aclaración antes, ya mi periodo como director de IPAE terminó hace un mes y medio más o menos, así que ya no soy director de IPAE desde hace un mes. Sin embargo, he sido parte de esa organización en los últimos 3 años y feliz de haber colaborado con IPAE mucho tiempo en varias actividades. Muy bien. Mira, desde mi punto de vista personal y desde la Asociación de Contribuyentes, lo que hicimos fue no solamente dedicarnos a hablar de fraude o de pedir algo con respecto a un fraude, sino de conversar con los estadísticos y los analistas, Mónica, que habían hecho diversos estudios acerca del tema. Habían corrido modelos matemáticos, como el señor Arturo Ariarán, ¿no? Habían hecho estudios estadísticos. Que dicho sea de paso, se ha disculpado por los errores, ¿no? Porque justamente basó usted una explicación a partir de lo que señalaba el señor Ariarán, pero en las últimas horas ha señalado que tuvo errores, equivocaciones y ofreció disculpas. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, así son estas cosas, porque en 2 semanas, Mónica, en 2 semanas y media, con estadístico, con matemática, uno no puede dilucidar un tema tan complejo. Yo entiendo que la población, o un 50%, si quieres, de la población y la ciudadanía podría estar pensando ahorita que se acaben las elecciones, lo cual, digamos, es comprensible. Pero en el debate que ha ocurrido hoy día, digamos, en términos estadísticos y matemáticos, el primer mensaje que yo quiero dar es el siguiente. Nuestro sistema electoral es vulnerable, Mónica, es muy vulnerable. Y te doy 3 razones por las cuales es vulnerable y como nunca antes se ha hecho notar en esta ocasión. La primera es, el personal de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones no firma ningún documento público como las actas, por ejemplo. Entonces uno nunca sabe, ni tiene una rendición de cuentas del personal OMPE y Jurado Nacional de Elecciones en el acta. Ellos no se hacen responsables de esa acta, ¿entiendes? Solamente los miembros de mesa, porque hay un principio de fondo que es el ciudadano gesta su propio proceso electoral. Sin embargo, eso deja de lado a 26.000 personas que son los que están supervisando todo el proceso, pero ellos no estampan su firma en ninguno de los documentos públicos. Solamente permítame un paréntesis. Esto, digamos, es exactamente lo mismo a lo que ha ocurrido en las elecciones de los últimos lustros. O sea, no ha cambiado nada. Lo sé. Por eso, es que justamente el cambio, esto no es un tema de si es 2016, 2011. Pero usted está hablando y ha hablado, digamos, en su propia plataforma de fraude. Esa es una palabra amplia y es una palabra impactante. Y lo han repetido otros representantes que están vinculados, digamos, a la defensa de hacer una auditoría, en este caso internacional, y a las nulidades presentadas. Es que hay 2 formas de hablar de fraude. La palabra fraude tampoco es un tabú ni un pecado capital. Yo no he dicho en ningún momento que ha habido fraude y tú puedes revisar absolutamente todos mis videos. Lo que yo digo es que en un sistema electoral vulnerable como el nuestro, y te doy el segundo punto por el cual es vulnerable, ¿no? El segundo punto es que los miembros de mesa son elegidos por sorteo. Esa elección por sorteo ya no se puede realizar. Y el tercer punto es que el acta mata al voto, Mónica. Y tú me dirás, bueno, esto siempre ha ocurrido también. Sí, esto siempre ha ocurrido. Pero cuando el acta mata al voto en nuestro sistema electoral, lo que tú terminas haciendo es destruyendo la primera evidencia y la más importante, que es el voto de la persona. Acá vendrán abogados garantistas y te dirán, no, es que mira el secreto del voto, ¿no? O no se puede abrir el padrón electoral porque es un secreto, todo es secreto, pero resulta que esto es un evento público. La elección del presidente es lo más público y lo más transparente que debe ocurrir en la institucionalidad de un país, ¿no? Entonces, yo lo que pienso es lo siguiente, y con esto termino mi idea, es, tienes estadísticos y analistas que no llegan a un consenso,
¿ya? Porque ahora si quieres te puedo explicar más sobre este tema, pero no llegan a un consenso, número uno. Número dos, tienes una crispación política y una polarización ideológica que es mucho mayor a la del 2016. Pero eso no lo convierte en fraude, pues. Puede haber polarización, pueden haber diferencias estadísticas, pueden haber miradas, y es más, hay conclusiones en el caso de Ipsos, en el caso del profesor Lavado, en la que se señala que efectivamente podrían hablarse de anomalías, pero de ninguna manera cambiarían las tendencias actualmente planteadas y sustentadas en lo que ha ocurrido el 6 de junio. Sí, pero la polarización ideológica y el hecho de que nosotros hayamos tenido evidencias, que sí son evidencias, Mónica, desde la segunda vuelta, ¿no es cierto?, de videos con entrenamientos a personeros de Perú Libre para robarse los votos. Gente tomándose fotos el día domingo y diciendo, aquí está mi deporte favorito, anularle votos a Keiko Fujimori, etcétera, etcétera. Tú puedes decirme son 15, 20 videos, pero hoy día, 2021, la ciudadanía, las redes sociales, la cantidad, la capacidad de vigilar un proceso, ya no depende de la autoridad, depende de los que están afuera. Y la ciudadanía, el ciudadano es el centro de un proceso electoral, no la autoridad. Entonces, lo que yo le pido a la autoridad... Pero volvemos al tema de fondo. Lo que tiene que dilucidar el Jurado Nacional de Elecciones en este caso es, desde lo planteado por la facción que se siente afectada, que es en este caso Fuerza Popular, tiene que dilucidar si eso es correcto o no es correcto. Pero la polarización, el hecho de que se haya planteado alguna irregularidad o alguna anomalía, como ha ocurrido en muchísimas otras elecciones, ergo, no significa que estemos hablando de fraude. Y usted, efectivamente, el 17 de junio ha tuiteado que para que haya un fraude no se necesita participación en la OMPE ni el Jurado Nacional de Elecciones, dice, ¿no? Y lo que ahora me dice es que no está hablando de un fraude propiamente dicho. Sin embargo... No, estoy diciendo exactamente lo mismo. Un fraude con participación de la OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones como instituciones no es necesario para que el personal de la OMPE se coluda con el personal de Perú Libre o simplemente tenga más incentivos para ser una persona que no cumple lo que debe hacer. Porque en zonas alejadas del país, Mónica, es imposible que se revise exhaustivamente en detalle lo que está pasando, nada más. Ahora, pero antes de esos dos puntos... Y en la primera vuelta, según el análisis el estudio que de Ipsos tiene... no tiene nada que ver con el fraude. ¿Perdón? Sí. No, repítame por favor la última frase. Yo le estaba diciendo una corrección, Mónica. Sí, dime. No, justamente la corrección que usted quería señalarme en relación al tema del fraude, porque es bien importante poner las palabras exactas de lo que evidentemente tiene como trabajo el Jurado Nacional de Elecciones y las peticiones que ustedes están haciendo para elevarlo a una auditoría internacional, porque la gente tiene que saber en qué se está basando esto, ¿no? Sí, no, gracias por darme la oportunidad de esclarecerlo mejor. Para que uno pueda demostrar que hay un fraude, evidentemente la carga de la prueba se la pones a quien acusa. Así es. Estoy diciendo, ya 2, 3 veces, por favor, yo no estoy diciendo que ha habido fraude, pero ponerle la carga al acusador que no tiene los medios probatorios es muy fácil. Yo escucho a algunos líderes de opinión diciendo, no tienen pruebas contundentes, claro, porque el proceso electoral tiene como principal sujeto poseedor de esos documentos y pruebas al Jurado Nacional de Elecciones y a la OMPE. Entonces tú le cargas la prueba al que duda, que es un ciudadano, porque es un administrado, un ciudadano, pero no le abres la información para que pueda él decir, vamos a ver. Ahora te voy a contar qué ha ocurrido en este fin de semana, pero bueno. Entonces, eso es lo primero, ¿ya? Sí se pueden cometer muchos microfraudes, y de lo que no están seguros los especialistas, y yo tampoco, y te lo puedo decir con toda claridad, es de si esos microfraudes, o pequeños fraudes, o muchos fraudes, son suficientes para cambiar el rumbo de las elecciones. Yo estoy segurísimo de que han habido muchísimas irregularidades. De lo que no sabemos es si eso ha sido suficiente, ¿no es cierto?, como para cambiar 40.000 votos. Y eso no se analiza con 2 o 3 días de estudio. Pero entonces, ¿qué es lo que están planteando? Es decir, si no se puede probar si cambiaría el resultado, esos microfraudes de los cuales ustedes están hablando, finalmente el Jurado Nacional de Elecciones tiene que tomar una decisión resolviendo los procesos antes del 28 de julio. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. No, pero, a ver, pero yo te voy construyendo la lógica y creo que está bastante claro. No, por eso yo también estoy tratando de responder a partir de una lógica que tiene que ver el marco de la ley.
Claro, es que mi lógica es la siguiente, y avanzando en la lógica los dos juntos, es número uno, el Jurado Nacional de Elecciones, y además en tu nota previa lo has mostrado de una manera interesante, dice que el proceso de investigación no está en sus manos, lo cual es bastante discutible, porque hay un principio en el Jurado Nacional de Elecciones que es el principio de la justicia electoral. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones tiene la potestad para hacer muestras, para hacer investigación en mesas, tiene la potestad y yo creo que debería hacerlo. Número dos, esto no tarda 2 semanas, nadie quiere llegar al 28 de julio sin presidente, yo creo que esto puede tardar tranquilamente 10 días. Y número tres, el Jurado Nacional de Elecciones no lo puede hacer porque es juez y parte. Evidentemente, el Jurado Nacional de Elecciones en este momento no puede ser el que dirige la investigación. Por eso se pide que sea una auditoría. Y yo entiendo que eso se puede realizar y puedes preguntarle, Mónica, a especialistas que tampoco están de acuerdo con la palabra fraude, hemos escuchado también a los especialistas, por eso no hay coincidencias y hay discrepancias y en algunos casos de gente que también consideramos seria, como hemos señalado, el caso de Ipsos, el caso del profesor Pablo Lavado en la Universidad del Pacífico, señalan presuntas irregularidades en pequeñísimos porcentajes que no variarían el resultado final. Pero la pregunta que quiero hacerle... Sí. La pregunta que quiero hacerle es si en la primera vuelta electoral ustedes también han podido observar, analizar, presumir o percibir que han habido irregularidades o solamente ocurrió en la segunda vuelta, según ustedes. A ver, según mi opinión personal, habiendo conversado también con el señor Pablo Lavado, digamos, y con Ipsos y con todos, porque con todos conversé. De la información que se ha sacado en la segunda vuelta, Mónica, es que se ha podido ver que en la primera vuelta los vota de una manera mucho más natural y que hay comportamientos extraños en el voto en la segunda vuelta. Y esos comportamientos extraños están en cientos de mesas. La pregunta es si de esos cientos de mesas en donde los votos se comportan de una manera extraña pueden ser lo suficientes como para comprometer el resultado de las elecciones. Sí. Y solamente para terminar, porque sí, es muy yo quiero hacer una pregunta para entienda. terminar y muy concreta. Finalmente, sí. ¿usted confía en la OMP y en el Jurado Nacional de Elecciones o no confía? A ver. Bien clara la pregunta y bien directa. Sí, yo en verdad confío en una entidad independiente que puede consultar a los académicos, a los estadísticos y a estas personas que están diciendo no hay fraude, sí hay fraude. Prefiero una entidad independiente que consulte estos estadísticos académicos, que se revisen las mesas, a que lo haga el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Una entidad independiente a qué se refiere? ¿Solamente una entidad internacional o, le vuelvo a preguntar, el Jurado Nacional de Elecciones y los entes electorales? El Jurado Nacional de Elecciones y la OMP en este momento, si es que no quieren transparentar la información, que pudieron haberlo hecho hace varios días y podría tardar 8, 9, 10 días, no es tampoco el proceso más largo del mundo, dado que no lo han querido hacer, para mí han perdido confiabilidad. Y no tiene que ser una entidad internacional. Mi postura es que gane quien gane, se proclame castigo el martes, el miércoles, el jueves, y lo hagan legalmente, el análisis de si hubo fraude o no va a continuar, porque es importante saber la verdad, más allá de la pretensión política que tengan algunos, que no es la mía, Mónica Bell, que no es la mía. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en Punto Final. Era José Ignacio Beteta que conversaba con nosotros.